Bien, pues continuamos aquí en Tercera Ley. Fíjese usted, nos quedamos pensando acerca de esta situación, la situación que impera en el campo. Y mire usted, es tan importante porque si deja de producir el campo, deja de haber alimentos sobre la mesa. Esa es la reacción inmediata. Y fíjate que acabo de leer antier, en El Economista, que la producción agrícola ha superado los ingresos de la producción agrícola ha recibido más dinero ya que Pemex. Bueno, que Pemex, pues que no, hasta el estanquillo de la esquina. Pemex, en vez de tener ingresos, tiene egresos. No, pero ya tuvimos en este último trimestre tuvimos una ganancia. Mira, muy buena. Acaba de hacerse cargo, por cierto, que es otro, ¿cómo se llamaba aquel IPAB o cómo se llamaba? El Fobaproa. El Fobaproa. Que se llamó originalmente Fobaproa y que después se hizo IPAB. Y ahora, mira, ya con la mano en la cintura, sí, convierten en responsabilidad del Estado la cuestión de las empresas productivas del Estado, es decir, las paraestatales. Entonces, 184,000 millones de pesos acaban de ser incorporados a la deuda del gobierno, habiendo sido deuda de Pemex. Son las deudas que tiene Pemex con sus trabajadores. 184,000 millones de pesos. Imagínense, es una cantidad bastante considerable. Se manejan 184,000. Ese es para el fondo de pensiones. Lo renegociaron en su contrato colectivo de trabajo. Para garantizar las pensiones de los trabajadores de Pemex, que son, por cierto, muy altas, las pensiones y las prestaciones después de la jubilación. Y la situación es que este era un compromiso que tenía la empresa con sus trabajadores, que firmó y pactó la empresa con sus trabajadores. Y ahora, como ya está al borde del desahucio, sí, por parte del gobierno, entonces dice, pues ahí te va la deuda, págala tú. Y esa deuda de que ahí te va y págala tú, nada más significa 184,000 millones de pesos. Oye, es una cantidad bastante grande. Si se hubiera administrado como debe ser esa riqueza, ¿cómo se administró? Yo no quiero decir que tuviéramos un país en bonanza, ¿verdad? O en jauja, pero yo creo que viviríamos un poquito mejor, ¿no? Fíjate que quien no crea precisamente en esta riqueza del petróleo, sí, no cree en la parte de la historia mexicana que se denomina como el milagro mexicano. El milagro mexicano, que va desde los 40 hasta los 60, más o menos. El despertar terrible es 1975 y la primera crisis de Luis Echeverría, 1975, el 30 de agosto del 75. Pero todas las 3 décadas anteriores, desde el 40, los 50, los 60 y principios de los 70, se financiaron. Todo el país se financió con los recursos de Pemex y se denomina en la historia de los economistas como el milagro mexicano, porque había recursos para todos. Pero llegó la corrupción y vaya que es una corrupción muy voraz. La de Pemex, bueno, la del petróleo en general a nivel mundial, es uno de los tesoros que más ambiciones desatan. Ah, no, olvídate. Prácticamente todas las guerras, búsquele por donde le busque, todas las guerras del siglo XX fueron a causa del petróleo. Todas las guerras. Y empezando desde... Y siguen. Y siguen del siglo XXI, sí. Quise referirme nada más a un siglo. Pero siguen durante este siglo. Todas las guerras son a causa del petróleo, porque las corporaciones que manejan el petróleo a nivel mundial son las más ambiciosas. Y porque es un producto casi como la droga. Les cuesta $1 y lo venden en 1,000. En 1,000 pesos, así más o menos de exagerado, es las ganancias que obtienen con el petróleo. Ese ha sido realmente el fondo de todas las guerras que ha habido y que sigue habiendo en el pleno siglo XXI. Eso de que los norteamericanos van a defender la democracia y la libertad no es más que un disfraz, es una falacia, ¿verdad? Lástima que muchos de sus ciudadanos, sobre todo de los jóvenes norteamericanos, caigan en el garlito. Sí. Y se dejen arrastrar como carne de cañón, ¿verdad? Fíjate, el petróleo fue la causa también, la causa del golpe militar, el último golpe militar que se dio en nuestro país. Y al referirme al último golpe militar, me estoy refiriendo al de Victoriano Huerta.
La causa estaba el petróleo y un impuesto que pretendía cobrarles Francisco I. Madero como presidente de la República. Entonces las compañías empezaron a conspirar y teniendo como aliado al embajador de los Estados Unidos en México y teniendo como aliado a un tipejo con mucha ambición política y económica como Victoriano Huerta. Entonces, que descanse en paz en El Paso, Texas. Que descanse, que ojalá y no descanse en paz, ni en el... Ya está muerto, no se puede defender. Ni en El Paso, Texas, no, pero que se defienda de la historia, sí. Ni en El Paso, Texas, ni donde dicen, según alguna versión extraoficial, que reposan verdaderamente sus restos. Así, el tigre de Sayula, conocido como Sayula, supuestamente los familiares se lo llevaron a Sayula desde hace algún tiempo y de una manera sin decir agua va. Simplemente lo sacaron y se lo llevaron. Bueno, pero esos fueron los elementos conspiradores en 1913 y la decena trágica en el país. Y derrocaron a un gobierno legalmente constituido, democrático. ¿Quién era don Francisco I. Madero? No, el embajador norteamericano. El embajador norteamericano era Henry Lane Wilson. Se llamaba Enrique. Wilson, ¿verdad? Se llamaba Enrique. Sí, Henry Lane. Un papel muy determinante. Henry Lane Wilson. Y ese fue el embajador que conspiró en contubernio con las empresas petroleras y con otros intereses, ¿verdad? Pero particularmente las empresas petroleras, porque estaban muy molestas con Francisco I. Madero, porque decía, si se están llevando la riqueza nacional, dejen cuando menos algo. Paguen un impuesto, aunque sea pequeño, a nuestro país. Pues se opusieron a pagar aquel pequeño impuesto que les quería Madero. Y fíjate lo peor, mira cómo la historia da vueltas. Los mismos descendientes de Francisco I. Madero fueron los que levantaron la mano en la Cámara para que regresara las mismas compañías. La Standard Oil, la de Rockefeller, para que regresaran al país a hacerse dueños nuevamente de la riqueza petrolera. Así es como da la historia vuelta. Yo se lo dije en una ocasión a un connotado panista y además descendiente de Francisco I. Madero. Se lo dije, pero ¿cómo es posible? No lo puedo creer que ustedes estén conspirando o legislando para traer de regreso al país a las compañías que asesinaron a su padre. Bueno, o a su abuelo o a su tío abuelo, ¿verdad? Pero así está la situación en nuestro país. Ahora ya están de regreso las compañías. Ahí están, Pemex está cada vez más al fondo, 184,000 2 millones de litros de gasolina. Acaba de lanzar hacia el erario público para que se pague con los impuestos suyos, los de Cuauhtémoc. Bueno, Cuauhtémoc no paga impuestos, pero los de José Luis sí. Sí, José Luis sí lo tiene aparsogado ahí. Para que se pague con los impuestos de todo mundo que paga impuestos en el país. Consumimos diariamente 2 millones de litros de gasolina y el 50% viene de Norteamérica. Así es, sí. O sea, no hay ni siquiera la capacidad. ¿Cómo es posible que no haya ni siquiera la capacidad para convertir petróleo en gasolina? Pues nuestras destartaladas refinerías es que no están al día. No, pero espérate, no están al día porque no las han puesto al día. Las dejaron que se fueran. Pues sí, se tragan, se roban, se embolsan los recursos de industria adecuada. Los recursos del oro negro se lo embolsan, lo desvían, lo gastan, lo malgastan y se compran casas, a veces blancas, a veces de otros colores, se compran departamentos, a veces ¿cómo se llaman? Únicos y a veces dúplex en el extranjero. Pero para tu conocimiento y fines correspondientes, ya deshicimos la compraventa de la Casa Blanca. Ya, adiós. ¿Y eso qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Ya, para que estés tranquilo. No, yo digo a veces casas blancas. Y la de Malinalco, y la de Izúcar. Esa estamos en breve. Y la de Izúcar de Matamoros. Calmado, una por una. Y en Malinalco hay varias, ¿eh? Sí. Está la de Videgaray, está la de Osorio Chong, está de... Esas vamos más despacio. ¿Verdad? Pero por lo pronto la Blanca ya rompimos el contrato de compraventa. Bueno, qué bueno. ¿Quién lo investigó? ¿Virgilio? No, lo hizo no, ya ¿Virgilio? No estaba Virgilio, no. No, pero digo, ¿quién investigó el caso? El primer priista. Pero ¿quién investigó el caso? No tenemos ahorita quién investigue. No, ¿quién investigó el caso de la Casa Blanca? Por eso digo, Virgilio. Pero Virgilio no. Virgilio yo creía que me preguntabas de esto que te estoy diciendo ahorita, que ya se rompió el contrato de compraventa. No, ahorita no hay quien investigue a ver si es cierto o no. No, sí, eso desde que pidió perdón aquel. Sí, ¿verdad? Sí, anunció que ya se había... Se había desatorado. Pero ojalá y se regresaran. Y los miles de millones de pesos que le pagó cuando era gobernador del Estado de México
¿Y los otros que le pagó siendo presidente de la República, Bueno, esos también se devolvieron? No, eso ahorita no se puede tocar. En Toluca, que es del estado de la mera nuca, del Estado de México, en Toluca le están pagando algo así como 1,500 millones de pesos, nada más en este ejercicio, 2016, a la misma compañía, Claro. a la misma de la Casa Blanca. Entonces, si eso se regresara también, bueno, podríamos pensar en que a lo mejor sí hay un arrepentimiento, ¿cómo se dice? Sincero, ¿ah? Pues mira, sincero. ponle tú que sin que se dé cuenta el ciudadano, regresaran algo, pero nunca sabe uno dónde va a dar ese dinero que regresan tampoco. ¿Tú supiste qué hicieron con los millones de Zenly Yegon? Pues mira, hasta donde yo veo que les regresan sus bienes a los narcos que sueltan, yo creo que los tienen bien guardados por si le conceden la libertad al Chinito, los vaya a reclamar y entonces demande al gobierno federal por no regresárselos. Yo creo que los tienen guardaditos. Eran algo así como 320 millones de dólares. Pesos. 320 millones de dólares. Y en efectivo, fíjate. Porque tú sabes bien que cuando salen de la cárcel, pues se les regresan lo que se les quita. Y se les pide perdón. Claro. Perdón. Una disculpa. Por haberle dicho copela o cuello. Sí, copela o cuello, sí. Copela Entonces, o cuello. Una disculpa, esa señor. es la situación del gobierno federal que se pone en un predicamento y no haya si gastarlo o devolverlo en su momento. Bueno, por lo pronto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social niega que le cargue las manos a los trabajadores, pero vamos a una pausa y volvemos con este tema de los empleados, los trabajadores, los obreros.